Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Mariana Borges y nosotros hablaremos sobre la disminución en los términos de intercambio en Chile durante los años 2019 y 2020. Bueno, durante los años 2019 y 2020, Chile sufrió una disminución en los términos de intercambio, afectando profundamente la economía de nuestro país. Factores como la baja en los precios del cobre, un componente crucial en la economía chilena, contribuyeron a esta situación. Esta reducción impactó negativamente en los ingresos de exportaciones, generando desequilibrio económico del país y destacando la importancia de mantener una política de intercambio robusta. La disminución en los términos de intercambio en Chile entre el 2019 y 2020 fue un resultado de una combinación de factores externos, como la guerra comercial entre China y Estados Unidos y la pandemia de COVID-19, e internos, como la crisis social que se vivió en Chile, que fue el estallido social, afectando significativamente la economía exportadora del país. Esto se puede apreciar en las curvas de balanza comercial que reflejan lo sucedido entre los años mencionados. Bueno, nuestros objetivos generales consiste en investigar, comprender y analizar en profundidad las causas y consecuencias de la disminución en los términos de intercambio de Chile. Además, evaluar la evolución histórica y la situación actual de los términos de intercambio de Chile, identificando tendencias y patrones clave. Revisar y analizar los acuerdos comerciales vigentes de Chile con otros países, enfocándose cómo estos han influenciado los términos de intercambio. Además, investigar los factores económicos internos y externos, así como las políticas comerciales, que han contribuido a la disminución en los términos de intercambio. Detectar y analizar las causas específicas que provocaron la disminución en los términos de intercambio en Chile entre los años 2019 y 2020 y los sectores económicos que más se vieron afectados, con el objetivo de entender de una forma detallada la situación cambiaria que experimentó Chile en esos años. Bueno, nuestra hipótesis plantea que la disminución en los términos de intercambio de Chile el año 2019 y 2020, en un inicio, son un producto de la crisis social en Chile llamada estallido social, que expone a Chile como un país inseguro y poco atractivo a nuevos inversores. Siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Marjorie y hablaré sobre el análisis de la disminución en los términos de intercambio en Chile. Los términos de intercambio son un indicador clave en economía y comercio internacional. Este índice mide la relación entre los precios de las exportaciones y las importaciones, siendo fundamental para evaluar la salud económica de un país. Durante el año 2019 y 2020, Chile experimentó una disminución en el valor de sus exportaciones. Esto significa que el país generó menos ingresos de sus ventas al exterior en comparación con el costo de sus importaciones. La caída en el valor de las exportaciones resalta la importancia de diversificar la base exportadora de Chile y de incrementar la competitividad de sus productos en los mercados internacionales. El impacto económico. La reducción en el valor de las exportaciones pudo haber llevado a una disminución en la inversión y el consumo doméstico, afectando negativamente el crecimiento económico del país. Con términos de intercambios desfavorables, se incrementa la presión sobre la balanza comercial de Chile. Esto es particularmente preocupante en las importaciones. Esto es preocupante si las importaciones mantienen su volumen o valor mientras que las exportaciones disminuyen. Y las consecuencias económicas, el país depende en gran medida de un sector exportador, especialmente en minerales como el cobre. Enfrenta el riesgo de una reducción en su crecimiento económico. La disminución en los ingresos de las exportaciones podrían llevar a una depreciación de la moneda local y en consecuencia a un aumento de la inflación, especialmente si Chile importa significativamente bienes de consumo. Menores ingresos de exportación podrían forzar al gobierno a enfrentar limitaciones presupuestarias, restringiendo el gasto público en áreas claves como salud, educación e infraestructura. Siguiente. Buenas noches, mi nombre es Hernán Wilches y les hablaré sobre los factores que influyen en el comercio internacional. Chile experimentó dos impactos significativos: las protestas sociales a finales del 2019 y la pandemia COVID-19 el 2020, generando una recesión sin precedentes. Estos eventos afectaron la confianza de consumidores y compañías, resultando en una notable contracción económica con disminución en consumo e inversión.
Las medidas de confinamiento y políticas fiscales y monetarias adoptadas durante la pandemia influyeron en la dinámica del comercio, afectando sectores claves como turismo, comercio y transporte. La digitalización acelerada por la pandemia también pudo haber impactado el comercio internacional, modificando la naturaleza de bienes y servicios comercializados, así como las transacciones. La combinación de inestabilidad social, impacto de la pandemia y respuestas gubernamentales junto a la transformación digital fue crucial en la disminución de los términos de intercambio en Chile durante el 2019 y 2020, afectando tanto la economía nacional como su interacción con el comercio internacional. Siguiente. Buenas noches, mi nombre es Loreto Rodríguez y hablaré sobre el comercio exterior de Chile en el año 2019. Como han mencionado mis compañeros, dado el conflicto comercial entre Estados Unidos y China y algunos otros factores de carácter geopolítico, provocaron una desaceleración económica en el comercio a nivel global y también en nuestro país. El intercambio comercial de Chile con el mundo, disminuyó en un 7,4% anual. Las exportaciones chilenas registraron una caída del 7,6% respecto al año 2018 y las importaciones registraron una caída del 7,2%. Esto implicó una reducción en el saldo de la balanza comercial de dicho periodo. Por otra parte, ese mismo año, 2019, las importaciones CIF tuvieron una contracción anual del 7,2%. La tregua comercial a fines de ese mismo año fue reduciendo la incertidumbre, lo que permitió ir elevando algunas proyecciones de crecimiento para ese mismo año. Sin embargo, la presencia del virus del coronavirus afectó la velocidad de recuperación del comercio exterior de Chile. Dado los efectos de la economía china, la menor demanda de bienes básicos, los menores precios, como por ejemplo el cobre, así como las restricciones que impuso China sobre el volumen de mercancías hacia dicho destino. Para reflejar lo anterior con un gráfico del modelo ISLMBP, lo haremos con el gráfico de tipo de cambio flexible con perfecta movilidad de capitales, que veremos un poquito más adelante, explicado. La disminución en el intercambio comercial y en las exportaciones e importaciones implica un desplazamiento hacia la izquierda de la curva IS, reflejando una disminución en la demanda agregada y en el comercio exterior. La reducción en el saldo de la balanza comercial apoya el desplazamiento hacia la izquierda de la curva IS, y también la caída de las exportaciones mineras con aproximadamente un 9%, también nos indica un desplazamiento hacia la izquierda de la curva IS. Por otra parte, la curva LM se desplaza hacia la derecha, ya que la autoridad realiza una política monetaria expansiva, reduciendo la tasa de interés en 25 puntos base hasta aproximadamente un 1,75%. Los efectos potenciales del coronavirus en el año 2020 suman una incertidumbre y afectaron negativamente la curva IS. Con un tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales, significa que la curva BP se mantiene horizontal. La curva IS original en color azul que podemos ver en pantalla representa la situación inicial del comercio exterior y la demanda agregada, y posterior la curva IS, posterior a los cambios, muestra el desplazamiento hacia la izquierda, reflejando la disminución en la demanda agregada y en el comercio exterior debido a la disminución de las exportaciones e importaciones, a la caída de las exportaciones mineras y el impacto del conflicto comercial entre China y Estados Unidos. La curva LM, por otra parte, en color verde, se mueve hacia la derecha debido a la política expansiva adoptada por Chile. Y la curva BP en color rojo, horizontal, representa un tipo de cambio flexible con perfecta movilidad de capitales. Determinamos usar este gráfico porque en Chile en el año 2019 había perfecta movilidad de capitales y el tipo de cambio era flexible, lo que se representa en la imagen. Siguiente. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Felipe Santander y presentaré el comercio exterior en Chile en el año 2020. El intercambio comercial de Chile el año 2020 experimentó un descenso del 4,3% en relación al 2019. La baja del intercambio es explicada mayormente por la contracción anual del 15% en las importaciones.
La caída de las importaciones fue compensada por el aumento del 7% en las exportaciones chilenas. En consecuencia, con la fuerte alza de las exportaciones frente a la caída de las importaciones, el superávit de la balanza comercial se elevó a 18.369 millones de dólares en el año 2020, siendo el registro más alto desde el año 2007. Bajo una perspectiva de largo plazo, se puede apreciar que en las últimas 3 décadas el intercambio comercial de Chile ha crecido a una tasa promedio anual del 7,3%. Es decir, nuestro intercambio con el mundo se ha multiplicado por 8 veces en los últimos 30 años. De esta forma, el comercio exterior de Chile es equivalente al 59% del PIB del año 2020. Para reflejar todos estos datos, se va a reflejar con un gráfico del ISLMBP con perfecta movilidad de capitales con tipo de cambio flexible. El descenso del intercambio comercial en 4,3% sugiere un desplazamiento hacia la izquierda de la curva IS debido a la disminución general en el comercio. La contracción de las importaciones en 15% refuerza el desplazamiento hacia la izquierda de la curva IS, mostrando una reducción en la demanda de bienes extranjeros. Aumento de las exportaciones en un 7%, este factor podría desplazar la curva IS hacia la derecha, reflejando un aumento en la demanda extranjera de productos chilenos. El superávit comercial elevado indica una mejora en la balanza comercial, lo cual podría desplazar la curva IS hacia la derecha. La curva IS original en azul representa la situación inicial del comercio exterior y la demanda agregada. La curva IS en azul, después de los cambios, muestra un desplazamiento compuesto hacia la izquierda debido a la contracción de las importaciones y los efectos negativos de la pandemia. La curva LM en verde desplaza hacia la derecha por el aumento de las exportaciones y el superávit comercial. La curva BP en rojo es horizontal, indicando un tipo de cambio flexible con perfecta movilidad de capitales. Siguiente. Bueno, como conclusión del análisis presentado anteriormente, yo, Loreto González, eh, analizaré el trabajo explicado recientemente. Bueno, la disminución en los términos de intercambio de Chile del 2019 y el 2020, como bien digo, se debió principalmente a factores externos, como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la pandemia COVID-19 y la crisis social interna. Como primer factor, la guerra impactó directamente a Chile, ya que es fuertemente dependiente de sus exportaciones, especialmente minerales. China es nuestro principal socio comercial. La demanda y los precios de sus principales exportaciones, como el cobre, se vieron afectados por las fluctuaciones entre estos grandes mercados. El segundo actor principal en esta convergencia económica tenemos el estallido social, que creó un ambiente de incertidumbre, lo que afectó negativamente la inversión y la percepción del riesgo del país, como ya habíamos mencionado anteriormente, impactando los términos de intercambio. Y como tercer factor tenemos la pandemia, que afectó de modo global tanto la demanda como la oferta. Chile, como mencionamos también, tiene una economía abierta y dependiente del comercio exterior. Se vio impactado por estos cambios. ¿Ya? Y si analizamos todos estos datos ocupando el método ISLMBP, con perfecta movilidad de capitales y con un tipo de cambio flexible, podemos ver, como recientemente vimos en los gráficos anteriores, que la disminución en los términos de intercambio se refleja en un desplazamiento de la curva IS hacia la izquierda, indicando una reducción de la demanda agregada en el comercio exterior. Además, la política monetaria expansiva, reflejada en la reducción de la tasa de interés, desplazaría la curva LM hacia la derecha. La disminución en los términos de intercambio de Chile fue el resultado de una combinación de factores externos e internos que afectaron la economía exportadora. Por tanto, nuestra hipótesis mencionada en un comienzo, que afecta y explica que Chile, nuestro principal factor en la economía chilena fue el estallido social, que nos indica como un país de riesgo, está correcta. Sin embargo, no está completa, ya que los otros dos factores, como la pandemia y la guerra comercial en China, se produjo que afectara nuestra economía social, no tan solo la
el estallido social, sino que también las exportaciones con esta guerra comercial y la pandemia global. Muchas gracias por escucharnos, profesor, y esperamos que nuestro trabajo haya sido desarrollado de manera eficiente y con gran aprendizaje. Muchas gracias.